está. Esta naturalidad que tenemos cada uno de nosotros y no lo podemos quizás sacar. ¿Cómo podemos hacer? Concientizando. ¿De qué forma? Hablando, denunciando, contando. Nosotros contamos hoy con un grupo de personas que se han ofrecido a dar la charla, así que ellos van a arrancar. Bueno, compas, hoy, mañana y siempre digamos basta lo que es la violencia de género. Denunciemos, hablemos, contemos. Las profesionales acá a cargo de la charla se van a profundizar más sobre el tema. Así que bueno, disfruten de la charla. Si tienen que hacer preguntas, tienen la necesidad de hacer alguna pregunta, lo pueden hacer. Digamos basta una vez más, hoy, mañana y siempre, compadre. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Vamos a comenzar por María García, docente de biología, que forma parte de la campaña
Nacional por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito, y también forma parte de la Consejería Pre- y Post-Aborto de la Matanza. Buenas tardes para todas y para todos. Bueno, primero agradecerles a los compañeros de Estudiantes en Marcha que tuvieron la voluntad política de organizar esta charla que, bueno, me parece una discusión extremadamente importante que se dé en los institutos, ya que en todas las instituciones se reproducen las violencias de género, no solamente las mujeres sufrimos violencia de género, sino todos los grupos marginales, los grupos que son gays, lesbianas, travestis, trans, o sea, todos los grupos que son marginales, que cuestionan la heteronormatividad, el patriarcado y aceptan su sexualidad plenamente. Bueno, me parece que todos esos sectores son los que sufrimos la violencia de género, no solamente las mujeres. A mí me toca hablar como docente. Bueno, yo soy, como decía bien, profesora de biología. Me parece interesante poder empezar a pensar este tema desde la sexualidad y cómo se construye. Nosotros en la educación tenemos una ley, que es la Ley de Sexualidad Integral, la 26.150, es una ley nacional que plantea la educación sexual integral en las escuelas. Veo que hay, bueno, somos todos estudiantes acá, entonces empezar a pensar un poco cómo nosotros podemos exigir que se nos reconozcan nuestros derechos a acceder a la información, para poder empezar a problematizar las prácticas que se siguen repitiendo en todas las instituciones. Me parece que creo que la educación sí es un arma que va construyendo. Nosotros, las feministas, decimos que toda educación es sexual y que la educación es un acto político. Siempre que estamos frente a una clase, estamos enseñando y estamos plasmando un mensaje que tiene que ver con la sexualidad. La importancia de que hoy podamos acceder a la Ley de Educación Sexual Integral va a hacer que empecemos a ampliar los marcos donde se desarrolla y se pone en juego toda la sexualidad, la nuestra y la de los estudiantes y estudiantes que vamos a tener frente al aula. La educación es hoy patriarcal y es heteronormativa. ¿Por qué? Porque asumimos la heterosexualidad en el lenguaje, asumimos la heterosexualidad en las prácticas y en la forma de cómo hacemos, por ejemplo, las planificaciones. Creo que es importante que nosotros podamos darnos esos espacios de debate y de deconstrucción para poder desnaturalizar. Para eso necesitamos herramientas. Y eso es lo que una de las patas que nos va a dar la Ley de Educación Sexual Integral, donde plantea de distintos ámbitos. Dejar de empezar a pensar la sexualidad desde un punto completamente biologicista para abordarlo de forma integral. Es decir, desde una perspectiva social, cultural, económica, pensar a las mujeres como actoras, a los hombres como actores sexuales, libres. Me parece que es una punta para empezar a construir el patriarcado. Y ahí es donde entra justamente el tema de la legitimación de violencia. Porque nosotras y nosotros tenemos interiorizado justamente estas prácticas que en las instituciones están invisibilizadas y están naturalizadas. El lenguaje es una forma de violencia, la invisibilización es una forma de violencia. Entonces, la importancia de empezar a pensar nuestra sexualidad, primero, quitarle el aspecto negativo. La sexualidad se vive como algo oculto, silenciado y negativo. Dentro de las escuelas hay palabras que no se pronuncian. Una de ellas justamente es el aborto. Entonces, primero empezar a nombrarlas, empezar a nombrarnos nosotras como sujetas sexuadas y sexuados, docentes y estudiantes, que es algo que nos atraviesa a todos. Y no nos atraviesa desde la genitalidad, sino desde una construcción social.
la importancia de que, por ejemplo, en geografía empecemos a pensar a la geografía, a la historia, con una perspectiva de género, hace que las mujeres también podamos empezar a pensarnos como actores sociales en la demografía, en la historia, en el lenguaje, literatura, y eso es lo que me parece que es importante que nosotras como estudiantes, nosotros como estudiantes exijamos esa herramienta para poder hacerlo. Nosotras solas, dentro de un aula, dentro de lo que es el aislamiento, de la vorágine de tener un montón de horas, de trabajar en condiciones de aislamiento, porque no también, hace que nos falte tiempo para articular. Yo creo que por eso me quería detener casi exclusivamente en la ley de educación sexual integral, precisamente por esto. Tenemos que exigir a los docentes que ellos se lo planteen y que se cumplan, para poder nosotras tener las herramientas y poder ser docentes transformadores. La violencia, ¿sí?, en las escuelas, por ejemplo, tiene que ver con una fila de hombres, con una fila de mujeres, para bajarlo concretamente, con los ejemplos de matemática, donde Juan es carpintero y construye una mesita de 4 patas, y por ejemplo María es la que va a comprar las verduras y las frutas. Entonces, eso también es parte de los mandatos sociales, que se repiten inconscientemente, se repiten dentro de lo que es el jardín, negarle la sexualidad a los niños y a las niñas, con el tema de los mandatos, de los rincones especiales para las mujeres, para las niñas, de los rincones especiales, que eso se está erradicando, pero en muchos lugares no. Luego viene, me parece, el tema de que nosotras empecemos a articular esos espacios. No sé si me van siguiendo, porque la verdad que es un tema muy amplio, pero empezar a pensarnos nosotros cómo interpelamos la sexualidad dentro de las escuelas. ¿Cómo hacemos nosotras para derrumbar esos mandatos heteropatriarcales que reproducimos en todas las instituciones? No decimos que la escuela es una institución amplia y que tiene un fin que moldear, ¿sí?, que no cuestionar. Bueno, nosotros decimos, este es un acto político y toda la educación es sexual, y nosotros negamos los mandatos de la sociedad. ¿Cómo lo podemos hacer eso? Bueno, justamente debatiendo, conociendo qué es el género. O sea, está muy bien en biología de género, pero saber que hay otros géneros, que hay una ley de identidad, por ejemplo, que no se cumple, donde los estudiantes, donde las mujeres, donde los hombres pueden asumir su identidad, tienen derecho a que se lo llame así. Creo que también es un paso, pero para todo eso nosotros tenemos que exigir el conocimiento. Los derechos sexuales y los derechos reproductivos son parte de los derechos humanos. Eso nosotros lo tenemos que saber, entonces tenemos que conocer nuestros derechos. Por eso es necesario que tengamos educación. Dentro de la campaña decimos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. La educación sexual tiene que ser un derecho de todas y de todos, para poder decidir sobre nuestro cuerpo. Que no podamos decidir qué método anticonceptivo usar, que no podamos decidir sobre cuándo ser madre, también es violencia. Claro que es violencia. Tener que ocultar nuestros sentimientos, nuestra sexualidad también lo es. Y que al entrar a un aula, nosotras asumamos la heterosexualidad en conjunto, que también nos ha pasado, porque ahora somos hay muchos estudiantes, al entrar a un aula, el docente asume la heterosexualidad de los y las estudiantes. Entonces, esto, por ejemplo, es una forma de invisibilización del resto de las sexualidades, que uno lo tiene muy incorporado, porque, por ejemplo, al ver a un menor, lo primero que le decimos es un niño, le preguntamos si tiene novia. ¿Por qué? Claramente te debería tener una novia. Digo, son ejemplos muy pequeños, pero que nosotros hoy, como futuros docentes y como formadores, debemos hacernos cargo de las responsabilidades de nuestro lenguaje y de nuestras prácticas. ¿Cómo se legitima? Esa era la pregunta que tenía bien macheteada acá, la violencia de género, justamente con esto. Primero la invisibilización y la reproducción. Empezar a debatir la sexualidad desde un ámbito social,
como una construcción social, recién debatimos con la compañera, es un paso. Las mujeres no somos actores, los mismos que estamos determinados por mandatos sociales, no solamente sociales, sino económicos, culturales, y la violencia de género es ejercida precisamente al sector más vulnerable. No sé si todas saben lo que es la violencia de género, espero que alguna compañera lo pueda desarrollar, porque no me voy a detener ahí, pero lo estamos nombrando también asumiendo que todas lo podemos saber. Los géneros se construyen a través de mandatos. Creo que hoy la propuesta que les traigo es empezar a cuestionarlos y empezar a derribarlos, para dejar de reproducir todo este tipo de violencias que ahora las compañeras van a empezar a desarrollar. Un segundo tiempo. Yo dentro de mi rol de docente, milito dentro de la mesa por el aborto legal, seguro y gratuito de los bebés. Creo que nosotras intervenimos en los institutos, intervenimos en los hospitales, justamente denunciando este tipo de violencia. Pero la primera parte es visibilización y la segunda parte es la acción. ¿Qué hacemos nosotros si solamente problematizamos y nos juntamos con una mujer y empezamos a ver si es una mujer violentada, el patriarcado hace esto, y bueno, la dejamos sin salida? Me parece que, aparte, nosotras tenemos que tener una respuesta hacia eso. O sea, la problematización es muy importante porque hace que se empiecen a nombrar las cosas, que se visibilice. Pero también pensar qué propuesta tenemos nosotros al respecto, qué propuesta tenemos para combatir al patriarcado, para derribar al machismo, por una patria socialista, si se quiere. Digo, ¿qué propuesta tenemos nosotros en esto? ¿Cómo luchamos? ¿Cómo construimos? Como docentes, como estudiantes, organizándonos. ¿Sí? Creo que la importancia de que hoy los compañeros de distintas organizaciones puedan dar la pelea todos juntas y todos juntos es un paso, por ejemplo. Que haya organizaciones sociales de distintos ámbitos que puedan aunarse por una causa, que es que no queremos ninguna muerta más por aborto clandestino, no queremos ninguna muerta más por femicidio, ¿sí? Es una cosa que nos llama a todos. Y que nosotros, los docentes, tenemos una responsabilidad política frente a ellos. ¿Somos actores políticos? Claro que sí. Y la organización es el paso. Entonces, compañeros y compañeras, me parece que el desafío que tenemos nosotros es informarnos, exigir la implementación de la ley de educación sexual en nuestros institutos para poder debatir esto, porque vamos a salir sin herramientas. Y es la falta de herramientas, el desconocimiento, es lo que genera los miedos muchas veces, o los juicios que seguimos manteniendo. Eso por un lado. Y por otro lado, la organización de mujeres, sobre todo. Las mujeres cuando se organizan, hay un encuentro nacional a San Juan, ahora es Salta, vayamos. Ninguna mujer que va a un encuentro nacional de mujeres vuelve de la misma manera. Así que bueno, estamos todas invitadas a articular, a ser más fuertes, a luchar claramente contra la violencia de género, que bueno, está en todas las instituciones. Cuestionemos las instituciones. Digo, nos toca hoy el ámbito educativo. Cuestionemos a la familia también, que es un sistema donde se reproduce, si nos metemos ahí estamos hasta el Encuentro Nacional de Mujeres, que es en octubre, ¿no? Pero bueno, creo que ya con esto estaría cerrando. Después si alguna pregunta. Bueno, vamos a hablar ahora Teresa Pousadas. Teresa es psicóloga social, licenciada de Ciencias del Lenguaje, Comunicación Social, tiene especialización en terapia sistémica, es docente y coordinadora de talleres en el ámbito cooperativo, en Cooperar y en IDECO. Es especialista e investigadora en teoría de género, participa en jornadas y congresos de género a nivel nacional e internacional, ha publicado trabajos sobre el tema de género en revistas, en libros y en internet. Bueno, Teresa. Gracias. Hola chicos, buenas tardes.
más cerca, poder decirle compas a gente de la generación de ustedes. Espero adecuar mi lenguaje a las expectativas de ustedes. Yo les cuento que el tema de género, la problemática de género, a veces lo más difícil es percibir que existe una problemática. Yo empecé a trabajar con el tema de género hace casi 20 años, un poco por casualidad, porque me invitaron a participar en un congreso en Cuba. Yo tenía ganas de viajar a Cuba, no tenía la menor idea del tema y me metí. Hasta ese momento yo no veía ningún problema. Para mí era un conjunto de mujeres chillonas e histéricas que reclamaban cosas, no sé por qué, si yo nunca tuve problemas. Soy mujer, soy gorda y ando por el mundo sin que nadie me discrimine. Cuando uno se empieza a meter con el tema de género, son como irle sacando capas a la cebolla. Y entonces terminás haciéndote casi fundamentalista y viendo en todas las cosas una perspectiva de género. El tema que nos convoca es violencia de género. Yo voy a tratar, a ver si puedo, de hablar un poco de los distintos tipos de violencia, de género, para meterme en una que es la más difícil de ver, que yo llamo violencia simbólica, que se llama violencia simbólica. Acá la compañera decía el tema de ¿qué es violencia de género? Generalmente lo repetimos, yo soy un poco maniática con esto de aclarar los conceptos, porque me parece que a veces creemos que hablamos de lo mismo y no hablamos de lo mismo. Y a veces es bueno unificar conceptos. No que ustedes tengan que repetir lo que yo les digo, pero unificar algunos conceptos y debatir en todo caso. Violencia. Y lo primero que tendríamos que hacer es separarla o diferenciarla de lo que es agresividad. La agresividad forma parte de la estructura psíquica de todos los individuos. Nosotros, por nuestra condición humana, tenemos pulsiones agresivas que la cultura se ha encargado más o menos de. Así que la cultura más o menos se ha encargado de reprimir. Es decir, que la agresividad es constitutiva del psiquismo humano. La tenemos toda, la cultura la ha organizado, la ha reprimido con pautas y normas para que sea posible la vida cultural. La violencia, en cambio, implica relaciones de poder. ¿De qué manera alguien puede ejercer una acción sobre el otro violentándolo de distintas maneras, hasta la muerte? ¿Se entiende esto? Entonces, violencia es distinto de agresividad. Que tengamos ciertas pulsiones agresivas no nos habilita para ejercer la violencia. La violencia implica relaciones de poder. Violencia de género. Y acá, aquí llamamos género. Género llamamos a esta construcción social, al significado que se otorgó socialmente a las diferencias biológicas. Se le ha otorgado un significado, varón, dijo la partera, porque hay una apariencia biológica de ser varón, o ser varón o ser mujer. Desde la apariencia biológica sexual se define el género, pero el género se lo carga con una cantidad de sentidos y de significados que han hecho que ser varón o ser mujer tenga determinadas características que históricamente devino en una supremacía del hombre o en formas de dominación masculina sobre la mujer. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con esto? Sería para discutir mucho, pero yo estoy tratando de contarlo como un cuentito. Entonces, violencia de género. Hay distintos grados de violencia de género. Si yo les digo a ustedes violencia de género, ¿qué es lo primero que me dirían? ¿Qué es lo primero que me dirían? El golpe. Otra. El insulto. ¿Qué más?
El menosprecio, la dominación económica, ¿qué más? Bueno, hay muchas. Tenemos que pensar la violencia de género como si fuera un iceberg. Hay algo, séptima parte, un séptimo, que se ve arriba. La mujer golpeada, la mujer maltratada, la mujer humillada, la mujer que, digamos, económicamente dependiente, hasta la mujer muerta solo por asesinada solo por el hecho de ser mujer. Eso es lo que vemos, sobre eso trabajamos y está muy bien porque es lo más urgente, Pero hay otras formas de violencia que acá la señala muy bien la compañera. ¿Cuál es la violencia que se ejerce sobre el cuerpo de la mujer cuando no se le permite, por ejemplo, abortar? ¿Cuál es la violencia que se ejerce sobre el cuerpo de la mujer cuando se piensa en una maternidad obligatoria como característica femenina? ¿Cuál es la violencia de la mujer contra la mujer cuando no tiene derecho a la salud reproductiva? Es decir, hay otras formas de violencia. El maltrato, que puede ser psicológico, verbal, ninguneo, la forma de decir no, yo no quiero que hagas esto, uno queda entrampada en esa forma de violencia. Hay otra forma de violencia que es estructural, que tiene que ver con todas las estructuras sociales que no le otorgan derechos o satisfacción de necesidades a la mujer. Podríamos pensar cómo funciona la institución familia, cómo funciona la institución educación, cómo funcionan todas las instituciones que de alguna manera tendrían que satisfacer la necesidad y los deseos de la mujer. En general, ahí se ejerce una forma de violencia. Trabajo, educación, familia, leyes. A pesar de que en las leyes se avanza mucho, porque en la actualidad tenemos leyes igualitarias, en las prácticas cotidianas esas leyes no se cumplen. ¿Coinciden con eso? ¿O son muy difícil cumplir? Entonces, el tema es, ¿hay algo que no estamos viendo, que no es ni la violencia directa y física o la violencia estructural de las instituciones y las normas? Y es lo que yo llamo violencia simbólica. ¿Cómo se ejerce? ¿Han oído hablar de la violencia simbólica? No, porque muchas veces se asocia violencia simbólica con una de las formas de la violencia simbólica, que es la violencia mediática. Violencia mediática es cómo se presenta a través de los medios y a través de los discursos lo que es ser mujer y lo que es ser hombre. Esto que decía la compañera, en la escuela, cómo se muestra en las publicidades, la mujer en el mundo doméstico, el hombre en el mundo privado, la mujer en la emotividad, el hombre en la racionalidad. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Es esta la visión que se nos muestra? ¿Es este el modelo de ser varón o ser mujer que nos han ofrecido históricamente? ¿Coinciden con esto? Entonces, esto de que tengamos un modelo para ser mujer y para ser varón, que la cultura nos transmite a través de distintos dispositivos, es la primera forma de violencia que tenemos. Nosotros estamos violentados a definirnos como seres sexuados de acuerdo a determinada normativa. Esa normativa, la hegemónica, es la heteronormatividad. La normativa de definirnos como seres sexuados en tanto varones o mujeres. Coincidimos en que lo hegemónico y lo dominante como modelo es la heterosexualidad. ¿Están de acuerdo con eso? Después vamos a ver que hay cosas que exceden, que la heteronormatividad es solo una forma. Pero a partir de la heteronormatividad se ha definido un modo de ser varón y un modo de ser mujer
que históricamente ha colocado a los varones y a las mujeres en situaciones asimétricas de poder. Históricamente los hombres han ejercido una forma de dominación masculina y las mujeres se han estado ubicadas en un lugar de sumisión subordinada. Esto ha cambiado con el tiempo. Pero ¿qué pasa en nuestra interioridad? En la actualidad hay leyes, la mayoría, por lo menos en nuestro país y en gran parte de los países, hay leyes que igualan totalmente los derechos de varones y mujeres. Es cierto. Y en la actualidad las prácticas no son tan marcadamente de dominación masculina. Pero ¿qué pasa? Seguimos siendo formados como varones y como mujeres desde el modelo heteronormativo. El varón en la virilidad. El varón tiene que responder al modelo de la virilidad. Tiene que ser fuerte, tiene que ser potente, tiene que cumplir el rol proveedor, tiene que estar, respondiendo siempre eróticamente con una potencia sexual y una disposición para las relaciones. El varón educado para responder al modelo de la virilidad. Y la mujer ha sido educada, formada, socializada en lo que sería la feminidad. ¿Qué es ser femenina? Se nos asocia ser femenina con ser dulce, suave, pasiva, cuidadora, sumisa. Ahora, aparte de que esto genera, esto que digo, una asimetría de roles, de lugares y posiciones sociales, contra eso se lucha, porque es lo que se ve. No, yo no quiero ocupar ese rol. No, yo no quiero tener menos posibilidad de decisión. Pero contra lo que es difícil luchar es contra lo que tenemos internalizado, como lo que es ser varón y lo que es ser mujer. Eso se repite acríticamente. ¿Por qué? Porque no podemos pensar, si pensamos en la relación hombre-mujer o varón-mujer como una relación sexual basada en las definiciones de la sexualidad, podemos decir que no lo podemos pensar de otra forma que desde ese lugar, el hombre sosteniendo su virilidad, la mujer sosteniendo su feminidad. Esto que implica posicionarnos en lugares que a las mujeres nos hacen muy vulnerables para ser objeto de violencia. ¿Esto les conviene a los hombres? Y aquí viene el tema. Podríamos decir, pero si están bien posicionados, digamos, son los que tienen el poder, y en realidad si lo analizamos, los hombres en general, tienen los varones en general, tienen el poder económico, el poder político, están los espacios de decisión, de poder. Ahora, ¿qué pasa? Los hombres tienen que responder al mandato de virilidad. ¿Qué significa esto? Mostrarse siempre fuertes, mostrarse siempre potentes, ocultar su emocionalidad. Para los hombres, sostener la virilidad y dar la talla del macho hegemónico les cuesta mucho. Les cuesta mucho. Y esto, me acuerdo que el último trabajo que presenté lo presenté en un foro de psicoanálisis y género. Y no estamos muy de acuerdo, porque dicen, es cierto que la violencia de género, digamos, se ejerce tanto sobre varones como sobre mujeres, pero es verdad que los varones han quedado posicionados más cómodamente. Y es cierto eso, han quedado posicionados más cómodamente. Pero si nosotros no analizamos el costo subjetivo, emocional y de empobrecimiento que significa para los varones sostener la virilidad y pensamos que están simplemente en una posición ventajosa y de poder, si no analizamos todas las cuestiones simbólicas que nos hacen posicionarnos como varones y como mujeres de acuerdo a los mandatos culturales, va a ser muy difícil trabajar sobre la violencia de género.
porque vamos a trabajar sobre la violencia de género creyendo que el enemigo es el varón que nos domina. Por eso, esto que yo pienso, hay una cantidad de estudios, prácticas, demandas y teorías donde desde la masculinidad los varones también reclaman un cambio de rol. ¿Qué quiero decir con todo esto? Intentemos escapar de la violencia simbólica que nos construye desde la heteronormatividad como varones y como mujeres con determinadas características que generalmente por las presiones que implica, por los posicionamientos que implica, termina siendo uno de los motores de la violencia de género. Y cortita la hago. Esta violencia simbólica que se ejerce para constituirnos como varones y mujeres en función de un modelo heteronormativo, deja fuera a toda otra forma de sexualidad, a lo que llamaríamos diversidad sexual, gays, lesbianas, transexual, travestis. Y esto es una forma, es la primera forma de violencia de género. La primera forma de violencia de género es decir, ustedes su sexualidad la tienen que vivir de determinada manera. Heterosexual, pero además, heterosexuales, tal lugar para la mujer y tal lugar para el hombre. Contra esa forma de violencia es la primera que me parece que tendríamos que intentar reflexionar para que las otras no puedan ir encabalgándose hasta terminar en el feminismo. Gracias. Muchas gracias, Teresa. Y ahora vamos a escuchar a Malena. Malena Lenta es docente e investigadora de la Facultad de la UBA, becaria del CONICET, miembro de la Red de Mujeres La Matanza y militante de Mujeres de Izquierda Socialista. Bueno, buenas tardes, ya casi noche a todas y todos. Primero quiero agradecer la invitación que nos hicieron los compañeros y compañeras de Estudiantes en Marcha. Y bueno, me parece también muy interesante cómo ha empezado el panel, con varias coincidencias en algunas cuestiones que iba a plantear, lo cual me parece interesante porque ahorra parte de lo que tenía preparado para decir. Así que voy a empezar con algunas cosas, ¿no? Cuando me invitaron a la charla y el título de la convocatoria era violencia de género, ¿no? O la violencia de género, prevención de violencia de género. Al comienzo pensaba, bueno, ¿cuáles son las imágenes? Y algunas aparecieron acá que nos remiten inmediatamente, ¿no? a esta temática. Y buscando datos, pensando en datos bien fuertes, que en este momento creo que podemos verlos en los diarios, en distintos medios, me aparecía, por ejemplo, el dato de que en el 2013 tuvimos 60.000 denuncias, solo denuncias en relación a la violencia contra las mujeres en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. O que una mujer es golpeada cada 15 segundos en nuestro país, o que una mujer muere cada 30 horas también en nuestro país. En el 2012 se dieron 255 femicidios, el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres. Hay 600 mujeres que se encuentran al menos cada año secuestradas por las redes de trata y explotación sexual, y por lo menos mueren unas 500 mujeres al año a causa de la clandestinidad del derecho al aborto, ¿no? Entonces, todas estas cifras que son como un poco espeluznantes y tal vez coagulan algunos sentidos para poder reconstruir la cuestión de las violencias, de todas formas sí creo que son indicadores de un escenario bastante impactante en relación a la afectación de las violencias, y digo las violencias en plural, sobre la vida de las mujeres. Para pensar esta cuestión entonces, me parecía importante ubicar algunas coordenadas analíticas. Por un lado, la cuestión de género, ¿no? Que digo, ¿qué género? Algo decía recién la colega Teresa,
y cómo el género se inscribe entonces, y no podemos dejar de pensarlo, dentro de la lógica del patriarcado y en el contexto histórico social en el que vivimos, que es el capitalismo. Como bien decía la compañera recién, ¿qué género, no? Para pensar estas violencias y por qué contra las mujeres o por qué contra las mujeres aparecen de esta manera, o si solo podemos pensarlo con las mujeres. Género decimos entonces que es una categoría social que aparece impuesta sobre los cuerpos sexuados de las personas. Pero esta imposición que se da sobre los cuerpos sexuados biológicos de las personas, es decir, como categorías sociales, quiere decir como formas que se supone que tenemos que actuar, que reproducir en nuestra vida social, nuestro sexo biológico, no es una forma que se dé sin una lógica de poder que define quién impone ese modo de ser y modo de vivir como sujetos y sujetos. Y ese modo de ser y modo lógica de poder que se impone está impuesta desde el patriarcado, ¿no? Desde la lógica patriarcal. ¿Qué es la lógica patriarcal? Justamente implica una jerarquía o un cierto desarrollo de relaciones jerárquicas donde se instituye cierta masculinidad como una hegemonía que ordena al resto, ¿no? Porque no es solamente ubicar diferencias en relación a las prácticas sexuales o a las identidades, sino también es marcar que los otros que son diferentes valen menos, ¿no? Tienen menos valor, sirven menos y por lo tanto son sujetos pasibles de ser dominados. Y a partir de esa lógica jerárquica que instituye el patriarcado, que por supuesto no es una lógica nueva ni tampoco es invariante, es decir, que ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad diversas formas y que hoy también podemos pensar aparece afectando de diversas maneras, más y menos, con distintas intensidades a mujeres y varones, pero a partir de esa lógica se legitima entonces las relaciones sociales de opresión de género de las que hablábamos recién. No es solamente una legitimación en el plano ideológico que solamente tenga que ver con el discurso, con las formas de decir, de hablar, de explicar algunas cuestiones, sino que también tiene una consecuencia material o una ganancia material que podemos denominar como las prerrogativas de género, aquellos privilegios que son concretos, son materiales, y que hoy, en el contexto actual del capitalismo, además son justamente, aunque discursivamente aparezcan cuestionadas, interrogadas o mal vistas, pero son, a partir de la lógica del capital, aprovechadas para profundizar la superexplotación que el capitalismo, como régimen económico, que inscribe también otro tipo de relaciones sociales de clase, permite acumular más ganancias, ¿no? Porque el capitalismo, como forma también de organización social, se sirve de lógicas de la opresión de género, pero también raciales y otras lógicas de la opresión para exacerbar las ganancias. Entonces, cuando hoy tenemos que, o pensamos en relación a la problemática de las violencias de género, no podemos dejar de ubicarlas en la lógica o a partir de la coordenada del patriarcado, que lo ubicamos de la manera que mencionábamos recién, y también el contexto actual del capitalismo. Es decir, que incluso hay sectores sociales que se benefician con la existencia de esta lógica de opresión de género. Y por lo tanto, nosotras pensamos o decimos, algunos cuando hablan de violencia de género dicen, bueno, la mujer es oprimida en la casa y en el trabajo, como cualquier otra persona, puede ser explotada. Entonces nosotros decimos, cuidado, la mujer justamente, así como las diversidades sexuales también, son oprimidas o somos oprimidas en el ámbito doméstico y en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana y por supuesto también en el trabajo para ser superexplotadas. Por eso hoy nos encontramos con una realidad, por ejemplo en Argentina, donde se da un proceso de lo que se denomina feminización de la pobreza. Es decir, que dentro de los sectores tienen peores condiciones de vida, están más explotados, la mayoría de las jefas de familia, por ejemplo, lo que se denomina jefas de familia, son mujeres, ¿no? También nos encontramos que frente a igual trabajo, las mujeres cobramos un 37% menos de salario, ¿no? Aunque hoy, también como decía la compañera, ya
que definen nuestra igualdad jurídica, y hasta también en el ámbito del trabajo, porque en el siglo XIX, por ejemplo, legalmente las mujeres cobramos igual que los niños, cobramos menos que los varones, pero en la actualidad esto no existe. Sin embargo, en el plano de las prácticas sigue vigente. También, a diferencia de lo que muchos creen, que cuanto más formación tenemos, más nos igualamos, más formación académica, más nos igualamos en derechos a los varones. Sin embargo, en el plano concreto nos encontramos cada vez más que las diferencias salariales, de inserción laboral, etcétera, siguen siendo peores para las mujeres con más formación que para los varones. Incluso los que tienen menos formación académica, que han estudiado menos o han alcanzado menores niveles educativos, siguen teniendo más beneficios. Y por supuesto seguimos encabezando las listas en los trabajos de menor o más precarizados o de menor calificación, como tiene que ver con todos aquellos trabajos del ámbito del cuidado, como la enfermería, como la limpieza también en las casas, como la limpieza o el cuidado de niños, ¿no? Que sigue siendo una profesión que también tiende fundamentalmente a reproducir la lógica de lo que la mujer tiene que estar encargada del cuidado, de la limpieza, y que salida del ámbito público al ámbito del trabajo está totalmente desvalorizado en el plano económico, ¿no? Y entonces ahí las mujeres encabezamos esos lugares. Por eso entonces, cuando pensamos en las violencias y en las violencias de género, que comparto la definición de que se trata justamente de toda acción o visión basada en una relación de poder desigual que implica la afectación negativa de la vida toda o de cualquier aspecto de la vida de las personas, no solamente las circunscribimos al ámbito doméstico, como suele la mayoría de las veces o en la mayoría de los casos inmediatamente remitirse, sino incluimos entonces el plano laboral, el plano de las instituciones, de salud, de educación, el plano mediático, el plano de los derechos sexuales y reproductivos. Y no solamente pensamos en una violencia que es del tipo física, sino también que es emocional, que es simbólica, que es psíquica y que tiene implicancias, tiene efectos en diversos planos, ¿no? En el plano de las personas, el plano singular, implica ruptura de lazos, implica aislamiento, implica subordinación y también puede llegar a implicar la muerte, ¿no? Como el caso más extremo de forma de las violencias. Y entonces, muchas veces cuando pensamos en esta problemática nos aparece la dimensión de la pregunta del qué hacer frente a la violencia. ¿Qué hacer frente a las violencias? Con toda esta complejidad de pensarlas en las relaciones patriarcales, de pensarlas en el contexto histórico del capitalismo y de la funcionalidad que tienen, y de ahí también el enquistamiento de por qué es tan difícil poder desarmar estas lógicas. Y nosotros ahí nos interesa poder pensarlo como en distintos planos. Por un lado, y yo lo pienso también, soy psicóloga y vengo trabajando hace muchos años en la Red de Mujeres de la Matanza, donde trabajamos justamente con mujeres que han atravesado situaciones de violencia en distintos ámbitos, mayoritariamente en el ámbito doméstico, porque tal vez es el ámbito más fácil de visibilización, ¿sí? Los otros ámbitos en general no aparecen ni siquiera registrados por nosotras mismas como ámbitos donde se reproducen estas lógicas de la violencia. Y entonces tal vez en un plano más del singular, del caso a caso, tenemos posibilidades, ¿no? De actuar, de intervenir, de hacer, que tiene que ver con la escucha, que tiene que ver con poner palabra a estas situaciones, con romper el aislamiento, con hacer denuncias, con acompañar. Pero también tenemos que salir o no nos alcance solamente ese plano entonces individual o plano singular, sino que nos interesa remitirnos al plano social